Dicen que no hay manuales para ser padres, y es cierto, pero sí hay formas de pensar la crianza. Creamos este podcast para cuestionarnos y resignificar juntos la pamaternidad. Hablemos de lo que nadie nos dice sobre la crianza. Bienvenidos a podcast de Madres Saldívar. Bienvenidos al podcast de Madres Saldívar. Estamos como siempre, Caro Gómez. Hola. Hola, ¿cómo estás, Caro? ¿Y tú? También bien, gracias. Y Leti Gómez y con el invitado Armando Valle. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Leti y Caro? Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias. A punto de ser papá por tercera vez. Por tercera vez, sí. Entonces agradecemos que esté en este espacio, ¿no? Que por un lado estás en espera de la llegada de alguien, pero también que nos pudo acompañar. Entonces, gracias. Y voy a presentar primeramente quién es Armando. Él es filósofo, psicólogo, maestro en terapia familiar sistémica, especializado en el trabajo con emociones y terapia de pareja. Se dedica a la terapia individual, familiar y de pareja. También revisa textos para algunas revistas y ha sido la docente y supervisor de casos a nivel maestría. Esposo y papá de una pequeña de 3 años, un pequeño de 5 y un bebé a punto de nacer, como les decíamos hace rato. Y pues bueno, bienvenido, Armando. Te quisimos invitar, Caro y yo, traer acá este tema al diván, que el tema es la importancia de un papá presente en la crianza. Entonces, pues bueno, quisimos traerlo al diván porque creemos que actualmente cada vez podemos ver a padres mucho más presentes, más involucrados, pero ¿qué es esto de ser presente? Y también eso cómo cambia en la dinámica o qué beneficios hay en la crianza. Entonces, pues por donde tú quieras empezar, Armando, a compartir. Pues a lo mejor me gustaría iniciar como por un disclaimer o como una advertencia, un descargo, ¿no? Tanto personal como profesional, ¿no? En el sentido de que lo que yo pueda decir, pues no es, pues también está atravesado por mi historia, ¿no? Por la relación con mi padre, mis abandonos que he vivido, ¿no? Y para nada quiere decir pues que sea como ni mejor padre, esposo, hombre y demás, ¿no? En terapia familiar lo aprendí de un maestro y se los digo cuando atendemos familias, ¿no? Que no recibimos ni monstruos, ni brujas, ni ogros, recibimos personas, hombres y mujeres que se aman y en el camino se lastiman, ¿no? Y simplemente lo que uno dice, pues es desde cómo se ve desde nuestros ojos, ¿no? Y que es nuestra deber decirlo. Entonces vengo aquí muy contento en esto que he investigado sobre la paternidad y que he vivido en el consultorio, pues aquellas cosas que más me han volado como la cabeza y que también como más útiles me han sido en el ejercicio de mi paternidad como de la terapia. Entonces vengo un poco como en ese triple rol de hombre, ¿no? De papá y de psicólogo. Y como tú decías, hay como un nuevo boom en latinoamericano de literatura, donde hay muchas mujeres escritoras hablando de maternidades, ¿no? Uh-huh. Es un tema que pues ahorita está. Hay algo también como de paternidades, uh-huh, ¿no? Pero es cierto esto, ¿no? De algunos años a la fecha, pues ya se ve hombres o incluso socialmente se alienta más a que los hombres se involucren más en la crianza, de que estén presentes en el parto, ¿no? Yo he cortado el cordón umbilical de mis hijos, ¿no? Pues me encanta usar el rebozo y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que van llevando pues a cambios sociales y de las masculinidades. O esto que hablas de lo nuevo, ¿no? Pensar en el concepto de la pamaternidad, ajá, que ya es cada vez más usado, que no es maternidad o paternidad, sino como uno solo. Sí. Porque pues siempre hay un padre. O sea, yo pensaba que no hay manera de que no haya un padre, ¿no? Ajá, sí. Pero desde este bagaje que tú dices, que se me hace lindo cómo lo expresas desde como humano, como persona, como papá y psicólogo, desde ahí, ¿qué nos podrías decir que es un padre presente el día de hoy? ¿Qué podríamos considerar como un padre presente? Yo creo que ahorita está rompiéndose lo que socialmente pensábamos del padre, pero también científicamente, ¿no? Acabo de leer un libro que en el 2024 fue como el libro del año y ya en 2025 se tradujo como el español, se llama El Padre en Escena, ¿no? Y la autora es Sarah Blaffer, que es como una primatóloga y antropóloga evolutiva. Entonces ella vio a su yerno, dice, pues,
y te cambia pañales, le da bibi y está como muy implicado. Qué raro. Qué No, raro. esta especie. En mi historia no había visto nada de eso, porque fue de esas primeras que era como la primera que estudiaba a los primates, ¿no? Una cosa así a un nivel de doctorado, ¿no? Y entonces dice, eso dice, me voló la cabeza, ¿no? O sea, creo que es de Texas, una cosa así. Entonces, pues obviamente es como pensar como en los de Sonora o los de Chihuahua, ¿no? Estas masculinidades así, ¿no? Como los Imponentes. Rangers, ¿no? Ajá, perdón por el estereotipo, ¿no? Pero bueno. Tenemos familia allá, ¿no? Se vale, ¿no? El chascarrillo. Sé de lo que Nadie hablo. se salva. Sí, ¿no? Pero ella, por ejemplo, investigó como unos chimpancés en la India que son como infanticidas. O sea, que llega el nuevo macho y asesina a las crías. Pero ya ella descubrió que no asesina siempre a todas las crías. Es por algo. Nada más a las que cuando llega no son, que muy probablemente no sean como su descendencia. O sea, y ya después dice, esas mismas hembras se emparejan, ¿no? Con el que mató a su bebé, ¿no? Pero ya cuando están ellos, o es probable que los bebés sean de él, ya no los mata. Entonces para ella le voló la cabeza, pues estudiando a los primates y demás, dijo, aquí hay algo, ¿no? Entonces, tenemos la idea, ¿no? De que el padre pues puede incluso no estar, ¿no? O a lo mucho estar un poco como periféricamente. Lo más que sabíamos hasta hace algunos años pues es que el padre protege a la diada, madre bebé, durante el posparto y más o menos los 2 primeros años, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero incluso puede que nada más sea como el rol del proveedor, Claro. ¿no? Y una ausencia como emocional, o incluso que ni esté, ¿no? Y cada una de estas pues, son como niveles de ausencia y también tiene como niveles de daño, pero ella a lo que concluye, ¿no? Y recomiendo el libro mucho, y creo que va a cambiar muchísimo, es que biológicamente hombres y mujeres estamos igual de equipados para cuidar a un bebé desde el nacimiento. Desde ahí es una postura entonces decir que la mujer tiene que ver más con lo social, con roles que se han establecido. Sí, que el ser mamá o ser papá no viene dado por la biología, Exacto. sino que es más una convención cultural, social. ¿No? Entonces, Que sí era mucho como el organizarse, ¿no? O sea, yo también con esta idea, ¿no? Desde el psicoanálisis también es muy fuerte, como sí. o sea, el papá proteger esta diada. Y sí, o sea, yo creo que sobre todo las primeras semanas, mesecitos, que la mamá está con el cuerpo acomodándose, que la lactancia, que todo esto, creo que sí es una función importante. Pero yo, o sea, como esta parte a mí siempre se me hacía como de, pero el papá también puede cuidar, ¿no? Que no se contrapone, ¿no? No se contrapone, pero creo que esta parte que dice se me hace bien linda y cómo poderlo ver también así, porque yo sí he visto papás que es como que quieren, pero sienten que no pueden, porque no son mamá, ¿no? Porque no pueden dar pecho, porque no pueden, y cómo esto culturalmente a lo mejor se ha ido como estableciendo mucho, ¿no? Que sí, o sea, yo creo que cada uno tiene un rol diferente, ¿no? El papá trae sus movimientos y a lo mejor no es lo mismo que el cansancio físico y todo lo que se está dando en la mujer, y son situaciones diferentes, sí. Pero eso no quita que haya un papá que pueda aportar, que pueda decir yo le doy de comer, que pueda decir yo lo calmo, ¿no? Porque sí he visto muchos papás en consulta y amigos cercanos que sí es como de, es que ¿qué hago si no está mi esposa? ¿No? Es que quiere a su mamá, ¿no? O pediatras. Me ha tocado escuchar pediatras como de, es que la mamá es la mamá. Y como invalidan toda esta parte del papá, y que algunos papás, ¿no? Creo que la habíamos comentado en algún episodio, algunos hombres les acomoda, justo lo que dices, les ¿no? viene Cada bien. quien con su historia. Y algunos dirán, pues es la mamá con permiso. Pero luego hay otros que yo veo que quieren, pero no se sienten capaces de, como si les faltara algo, ¿no? Y que eso está bien padre y se me hace bien lindo lo que vas diciendo, como si es la función cuidar a mamá y a bebé, pero también poder hacer el vínculo desde el día 1 con su bebé. Pero es que además lo que comentabas de lo que dice esta autora se me hace súper... O sea, sí, porque es cierto, o sea, vamos hablando que y es actual, ¿eh? O sea, yo veo ahorita en la actualidad cómo eso implica para el hombre, muchas veces les genera rollo ser un padre involucrado y que no se cuestione su masculinidad, por ejemplo. Porque un hombre no hace ciertas cosas al día de hoy. O sea, yo la otra vez estaba escuchando en una reunión, ¿no? Que un papá se sentía como muy orgulloso que de un padre involucrado porque cambia pañales, un ejemplo,
¿no? Entonces otra mamá le decía, no, involucrado fulanito. Y ponía de ejemplo a un padre muy presente. No, para involucrado fulanito. Y que contestó el hombre, o sea, el esposo. Ah, no, ese güey es una nani. A mí se me hizo súper fuerte. O sea, como, ¿qué espacio queda para el hombre en la actualidad? Sobre todo cuando el tema de la masculinidad es algo que está en crisis actualmente también. Totalmente. A la par del movimiento del feminismo, ¿no? Y yo digo, claro, es que la cultura es bien aplastante. O sea, yo digo, no solo es uno desear como hombre querer estar presente, sino cómo me voy a ser visto y yo como hombre cómo me voy a sentir, porque son roles establecidos por años, en donde la mujer es la que hace eso y el hombre no, ¿no? O los machos son los que generan dinero y dan. Entonces se me hace como, pues claro, ¿no? Todavía en la actualidad está todavía esa lucha. Yo lo veo muchísimo. Sí, y ella lo que dice es, paternar está haciendo que los cerebros, la biología de estos hombres cambie, ¿no? Pero eso también a la larga, si se mantiene, se cultiva, ¿no? Se sostiene, se alienta, puede que también traiga como cambios sociales, porque siempre se había dicho, no, es que el hombre no, o sea, Margaret Mead decía, no, la maternidad es una necesidad biológica, pero la paternidad es una invención social. Y ahora con esto te das cuenta de que si el hombre, obviamente no es que esté ahí y lo que dice es no hay como un cerebro materno y un cerebro paterno, porque la naturaleza va a economizar y es muy eficiente. Va a crear que ambos tengan las capacidades para cuidar de un ser vivo. Y en la medida en que pasen tiempo, atención y energía en ese cuidado, se va a activar. Y lo que ella vio es que les baja la testosterona, el cortisol, que son las hormonas relacionadas con la agresión, el estrés, aumenta la oxitocina, que ya eso más o menos, pero también la prolactina, ¿no? Entonces hormonas son conducta, de alguna forma. Entonces también viene a dar un giro de tuerca a esa discusión que hace como 25 años, ¿no? De los genes determinan, ¿no? La conducta y demás. Y ahora vemos, con esto dice, no, los genes también, la conducta puede activar los genes, ¿no? Y hacerlos cambiar, ¿no? Entonces, lo que ve es de que, dice, por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de todos los simios, por primera en 200 millones de años en todas las especies de mamíferos, no había habido una especie en la que a partir del nacimiento el nuevo bebé fuera cuidado exclusivamente por hombres. Y eso se da obviamente como claro, la gestación subrogada y todo eso que tendrá sus dilemas éticos, pero también con las paternidades gays. Claro. ¿No? Entonces, a partir de ese momento pueden nacer y ya los hombres se encargan de su alimentación y de su cuidado, ¿no? Y eso no ocurre en ninguna... Hay algunas especies, porque también es como... La paternidad nada más ocurre como especies. Entonces ella rastrea pues todas las especies, ¿no? Desde, hay especies que pues, son más antiguas o que estamos emparentados más antiguamente como los peces, pues, ¿no? Pero, entonces hay paternidad en peces, hay paternidad en anfibios, en roedores, en mamíferos, en simios, pero esa paternidad implica que lo traen en el día y a la hora de amamantar o en la noche se lo dan como a la mamá. Acá hablamos ya de como de paternidades exclusivas y lo que se ve es que sus cambios cerebrales, o sea, eso de que nunca vuelves a dormir igual a partir de que nace, si vemos como en roles muy tradicionales, pues nada más aplica la mamá, porque es como que el papá puede estar y no lo levanta aunque el niño llore, ¿no? Pero eso se da si tú estás como muy presente, involucrado. La misma situación de miedo, de que cualquier cosita, de que si no estás respirando o no, también te va a pasar a ti en la medida en que tú te impliques. Es que ¿no? Es un estado interno, ¿no? Es un estado interno. Que se abre ese canal. A mí se me hace, no sé ustedes a ver qué piensan de esto, súper confrontativo esta nueva postura para el hombre, pero para la mujer también. Sí. ¿No? Sí, porque sí, hay sí. muchas mujeres que esto de la maternidad, hablando de Margaret Miller, pues a eso veníamos a las mujeres, ¿no? A tener hijos. Entonces, ¿cómo esto confrontativo? O sea, a mí se me hace muy confrontativo y revelador, como todo un cambio, o sea, de cuestionarnos realmente como todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Como mamá, yo, desde dónde estoy decidiendo cómo vincularme, por lo que se dice, por lo que se dicta, por lo que yo creo que se espera de mí. Y yo creo que esto nos deja la hoja en blanco de uno ir construyendo su maternidad. Materno, ¿dónde queda, no? Con esto. ¿O dónde quedó? Incluso esta parte también, ¿no? O sea, como mamás que tanto poder darle cabida
a papá, de sentirnos igual de capaces de cuidarlos, porque una parte es los papás, ¿no? Los hombres y como esta parte, pero también hay veces que las mamás es como, ay, no, él no sabe. Claro. ¿Cómo se lo voy a dejar? ¿No? Ay, no, no. Y que se transmite mucho también de mamá a hijos, ¿no? Yo me recuerdo a una amiga que llegaba el esposo y ellos estaban viviendo con la mamá, con la mamá de mi amiga, y el esposo era de que, bueno, pues mi esposa va a salir, me quedo con la niña. Y la mamá era como, no, ¿cómo? ¿Cómo se va a quedar él con...? No, pásamela. Y es como de, ¿cómo? Pues es su papá, ¿no? Pero como esta parte también está padrísima y que creo que también tiene su parte muy linda, ¿no? Y justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Tú trabajas con familias también. ¿Tú cómo ves también en la experiencia cómo cambia la dinámica cuando hay un papá? ¿Sí cambia, no cambia? ¿Cómo cambia la dinámica cuando hay un papá involucrado, que se sienten como Capaces. pareja, cuidando a sus hijos? ¿Tú qué has visto en esta parte? Digo, yo creo que hablar de paternidad es hablar de masculinidades, ¿no? Porque va a influir y es como que se hereda o se transmite, se modela de alguna forma por lo del rol, ¿no? Pero en terapia familiar también decimos que para que alguien dé un paso adelante, alguien tiene que dar un paso atrás, ¿no? Entonces, tú en determinados momentos, si quieres que él se involucre, por ejemplo, en cualquier rutina, el destete que puede ser, ¿no? O la rutina de sueño, o desde el baño, o el juego y esas cosas, pues tienes que, a veces pongo el ejemplo del timón, ¿no? Y en lo que aprende, en lo que a lo mejor hay como descontrol, pero si das el paso adelante, pues ya dices, bueno, ¿no? Y si el otro también como que no quiere implicarse, pues ya, siempre que no te gusta cómo lo hago, ¿no? Entonces tienes que dar como esa oportunidad de que se dé, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión, pues el primero, el mayorcito, pues uno está más... No sabe nada de paternidad. Entonces batallaba mucho con el sueño y recuerdo que una vez ya casi lo dormía, pero ella pensó que uno lo había dormido porque estaba tardando. Entonces entra, y Regina, mi esposa, y lo despierta, ¿no? Le digo, no, ¿para qué entras? Pues pensé que para ayudarte. No, tú déjame a mí hacerlo y yo me voy a encargar, ¿no? Ya si te necesito, sí te hablaré, ¿no? Pero tú tranquila, ¿no? Ok, ¿no? Y ya, y actualmente los niños se despiertan en la noche y los dos y van y me buscan a mí. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Porque pues está ahí, ¿cómo lo veo en el consultorio? Hay una obra muy antigua de un terapeuta familiar que era muy bello, ¿no? Que se llama Whitaker, y presenta un libro donde tiene un caso con una familia, ¿no? Entonces era un abogado, ya sabes, ¿no? Hiper exitoso, ¿no? Pero emocionalmente distante, él no quería meterse en la crianza, y va llevando y le dice una frase, ¿no? Estás tan preocupado por contenerte emocionalmente, por que tus emociones no se desborden, estás tan preocupado, tan distraído en eso, que no te das cuenta que ya perdiste tu lugar en tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme vayan creciendo los hijos, también la demanda del papá puede ir cambiando. Entonces hay veces que se van como activando, ¿no? Y entonces a veces lo que está pidiendo es que te involucres ahí, ¿no? Que no pongas como un sustituto emocional a tu hijo, a tu hija respecto con tu esposa, porque se van dando, pues nosotros también tenemos eso de las triangulaciones, ¿no? Como en el psicoanálisis de otra forma, ¿no? Entonces, estar presente, no solo como estar presente en la crianza, en los afectos, pues cambia todo, ¿no? Hay un psicoanalista junguiano, ¿no? Que es como Guy Corneau, que tiene un libro, ¿no? Que se llama Padres ausentes, hijos perdidos. Y él analiza la paternidad con los baby boomers. Que, bueno, yo tengo 40 años, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero sí, somos hijas de esa generación, ¿no? O sea, vendrían siendo nuestros padres, a lo mejor ponemos sus abuelos, ¿no? Pero con cariño sí. Lo decimos. Totalmente, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Que pues los padres ausentes pueden ser por muchas circunstancias, ¿no? Por muerte, suicidio, separación, lo que sea, ¿no? Pero él llega a decir que la ausencia emocional es tan letal que igual que la ausencia física, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papá de la serie de Adolescencia podría ser un padre así, que está allí físicamente, ¿no? Parece que sí está muy presente, ¿no? Pero emocionalmente no.
no se involucra, no tiene conversaciones significativas porque esas conversaciones, las emociones son como el terreno de la mamá. Pues aparte le moverían a él sus cosas. Exacto. Entonces, la ausencia de ese papá hace que como hombre también vayas como reprimiendo esas emociones. Él dice que se crean como 3 arquetipos de hijos, ¿no? Que es el del héroe, el del niño bueno y el del adolescente eterno. Entonces el héroe pues es el que siempre va desafiando la autoridad o que trabaja mucho o que sí, o sea, que quiere ser como el alfa, obviamente para compensar una vulnerabilidad, una carencia, ¿no? El niño bueno es el que se somete, ¿no? De alguna forma. El obediente. El obediente porque no tiene la fuerza para, ¿no? Es mejor, ¿no? Y el adolescente eterno, pues ese sí sería como el más relacionado con el complejo paterno, digo, la prohibición del yo, ¿no? El nombre del padre, ¿no? Es de, a ver, cálmate, ¿no? Entonces es como si con la conducta estuvieran pidiendo como la presencia de ese papá. Claro. ¿No? Lo busca de una y de otra forma y jamás va a aparecer. Ahorita que sacaste lo de adolescencia, a mí me impactaban los comentarios de la gente de repente, o sea, como que somos reflejo de la sociedad, bueno, todos. Y decir, pero es que eran buenos papás. Es que ahí estaban, o sea, como que esto decía yo, el reflejo del concepto que es ser buen papá, ¿no? O sea, estar ahí nada más. O tener un lugarcito con él para, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante, ¿no? Porque creo que en esa parte hay mucha confusión, ¿no? Tanto de mamá como de papá. Es que estoy todo el día, ¿no? O termino de trabajar y estoy ahí. Todo lo hago por ustedes. O todo lo hago por ustedes, ¿no? Y qué tanto, digo, también yo le platicaba a Leti, ¿no? Y pensé en ti, en invitarte a este episodio con este tema, porque nuestros hijos están en el mismo kinder. Entonces yo a Armando lo veo ahí y literal hace circo, maroma y teatro, ¿no? Y les hace shows y hace poquito nos salvó porque teníamos un show y no sabíamos qué hacer y Armando ¿Dónde fuiste maga? Y llegó, donde fui maga, sí, y Armando ahí entró y es que es eso, ¿no? Que tanto, con esto de lo que vas diciendo, que tanto como sociedad vamos confundiendo entre estoy aquí a poder involucrarse, a poder jugar, a poder saber qué está pasando, a poder saber esto de hasta con una miradita, ¿no? Con una miradita, porque yo veo a los hijos de Armando y no están pegados a él. Ellos van, vienen, suben, bajan, pero si necesitan algo van, ¿no? Y el papá está ahí haciéndoles todo el show y que no necesariamente a lo mejor también es de personalidad, ¿no? Pero como esta parte de poder encontrar ese clic que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Como en una serie así podemos decir, ay, este hijo malagradecido que ahí estaban sus papás. Sí, o como decir, pues si no lo golpeaban, ¿no? No, pero no es eso, no nada más es ausencia de algo negativo, ¿no? La ausencia emocional pues también es una negligencia, ¿no? Y la negligencia es al final también un maltrato, ¿no? Y muy invisible, muy difícil de ver, pero también con secuelas más difíciles de articular, pero que pues cuando explotan, ¿no? Como el caso de la serie, pues es obviamente como ahora trágico, ¿no? Perdón. Esta parte ya como para entenderlo más desde lo psicológico, por ejemplo, mucho de lo que hemos trabajado en Madres al Diván, que sí queremos darle la importancia al papá también en esto de la pamaternidad. Claro. Pero por ejemplo, hay muchos autores sobre cómo uno, como mujer, al ser madres, tiene que ver mucho con la identidad de nuestra propia mamá. En el caso del hombre, vendría a ser la identidad con el padre. Con el padre. Pues es que fíjate, desde ahí hay toda una cadenita, ¿no? O sea, les implicaría, digamos, a los papás que si tienen bronca, digo, para los papás que nos escuchan, y porque yo he escuchado algunos amigos incluso que se acercan y me dicen, oye, es que yo quiero, o sea, la intención la tengo y me esfuerzo, pero hay algo más fuerte que cuando trato de acercarme siento como si fuéramos polos opuestos, o sea, como imanes al contrario, ¿no? Sí, repelándose. como repele, exacto. Y bueno, pues yo ahí le sugería ahí algunas cosas para que tomara un proceso, porque le implica pues revisar su historia y también esta relación con esta figura paterna, ¿no? O sea, ¿qué recomendación les dirías tú, digamos, o que a aquellos papás que quisieran acercarse más a sus hijos, por dónde empezar, qué pueden revisar, que están interesados sobre todo, cómo les pudieras orientar, digamos? Híjole,
Hay un libro que en maternidades es como muy básico de Laura Goodman, ¿no? Del maternidad y el encuentro con la propia sombra. Yo creo que en la paternidad debería de existir un libro que es como la paternidad y el encuentro con tu propio padre. Ojalá, por eso lo pregunto, porque todo lo que hemos revisado es de la mamá. Y va para allá, ¿no? Pero acá se descuidó, ¿no? Creo, y más recientemente, Guy Cornet habla como de repaternarse. Oh. Qué bonito. Sí. Entonces, encontrar figuras de hombres, ¿no? Que puedan tener una función, pues sí, de fuerza, pero también de disponibilidad, de compasión, de ternura, ¿no? Hay veces que yo pues les digo, si no los tienen, los pongo, depende, ¿no? Hay una serie, no sé si la han visto, la de, creo que es This Is Us. La que son hermosa. unos trellizos. Sí, creo que Jack la viste. es un papá excelente, ¿no? Uy, sí. ¿No? Entonces lo pongo a él, ¿no? Si no tienes como un referente, Bluey, obviamente. Bluey me encanta, somos fans de Bluey. Sí, ¿no? Qué bueno, el papá ahí se ve, ¿verdad? Como... Sí. Y hay algunos libros como, por ejemplo, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Existe. Oye, Armando, luego nos pasas el nombre de todos los libros, ahí se los vamos a poner. Para que los puedan leer. que los puedan. Pero ese es un libro bellísimo, ¿no? Porque aunque ya hay como película o documental, no me acuerdo muy bien, no retrata esa complejidad del padre con su hijo, y es como dice, mi papá era el máximo signo de amor para mí, ¿no? Y hay otros también, hay uno muy, muy reciente de Alejandro Zambra, que se llama Literatura Infantil, ¿no? Entonces él habla, dice, yo soy de esos padres en los que puede encontrar como cosas hasta místicas, reparadoras, como que el universo me está hablando a través de mi hijo. Dice, si se imaginan un padre tonto así, yo soy de esos, ¿no? Pero como para esta sensibilidad, ¿no? Y existe un Ronald Levant que estudió, que es como de los máximos que han estudiado las masculinidades, que habla de que en los hombres existe como una alexitimia normativa masculina, ¿no? La alexitimia es un término psiquiátrico que denota como una incapacidad para reconocer y expresar las emociones, ¿no? Que va asociado con enfermedades. Pero él dice que acá esta alexitimia normativa masculina no tiene que ver con una patología, sino con, pues, como la castración social, ¿no? No, es que sí está fuerte. Está fuerte, claro. Y entonces él dice, y para los que nos escuchan pues yo les diría como 3 preguntas, ¿no? O sea, la primera sería, en tu historia de vida, en la relación con tu padre o de tu familia, ¿cómo debería de sentir y actuar un padre? O sea, y escríbanlo, ¿no? No, pues un padre debe de encargarse. Y ahí ya empiezas como a dimensionar, ¿no? La otra es, pues, ¿qué emociones tienes en la crianza? ¿No? De frustración, por eso hacía como el disclaimer, ¿no? Yo dejé de atender niños cuando vi lo difícil que es paternar, ¿no? O sea, dije, yo ya no puedo. O sea, estoy revisando los libros de crianza y todas estas cosas. Entonces, ¿qué emociones se te detonan más en la crianza? Si es la frustración o la evitación. Y eso tiene que ver con las heridas, porque el problema de que el hombre, o en este rol paterno o masculino que se hereda, pues los hombres no pueden sentir, porque si empiezan a sentir se ablandan, y si empiezan a sentir el signo de fragilidad, de vulnerabilidad, y a lo que decíamos, ¿no? Pues están los sectores más conservadores que dicen que pues se está feminizando a los hombres, que ahora a los papás les falta fuerza, que son muy maternales, que son, ¿no? los incels, ¿no? Con los manjaina, ¿no? Ay, Mezcla de hombre y vagina, ¿no? Como hombres. Pues fue lo que en la serie de adolescencia lo que detonó la humillación. Entonces, ¿qué hubiera cambiado, por ejemplo, en la serie, ¿no? Si el papá hubiera estado presente, ¿no? Si hubiera sido un hombre que se puede involucrar, ¿no? ¿Qué significaría presente? El estudio más importante hasta antes del de Sarah Blaffer es el de Michael Lamb en 2010, hace 15 años, que justo se llama, ¿no? El papel del padre en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, él dice que hay 3 indicadores, ¿no? Que es la accesibilidad, el compromiso y la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, lo de la proveeduría económica, eso ya más o bueno, o según se puede, un adornito, ¿no? Ahí. Sí, es parte, ¿no? Pero accesibilidad tiene que ver con la presencia, o sea, siempre decimos, para que mejore la relación con alguien, primero necesitas tener una relación, y para tener relación significa tiempo, atención y energía.
Ujú. O sea, si estás con Sí, el por la celular, presencia tal cual. estás ahí, ¿no? Presencia y disponibilidad, ¿no? Claro. Que incluso aunque no estés, el niño pueda decir, quiero mandarle un mensaje a mi papá. Que piense en ti, ¿no? Que ya te Piensa trae en ahí ti. porque sabe que lo vas a... Aunque ni le contestes, ¿no? O sea, que no puedes en ese momento o están esperando. ¿Cuándo me contestó mi papá? ¿Cuándo? Que eso está padre. Sí, sí, sí. O que te den un dibujo si te vas a ir al trabajo, que les dejes como estas cosas, ¿no? La accesibilidad, el compromiso es como el vínculo y el aprendizaje. O sea, estar presente en situaciones de ocio, de juego, pero también de conversaciones significativas, ¿no? Que puedas saber cómo estás, ¿no? Hay un otro libro, ¿no? que menciona, creo que es Family Group Meeting, ¿no? Como consejos familiares. Entonces dice, tienes más o menos 18 veranos o 20 veranos antes de que tus hijos ya no quieran ir en las vacaciones contigo. ¿Por qué esperarte a tener un verano si puedes tener a lo mejor más veranos, ¿no? Y lo que se recuerda más es el 1 a 1, ¿no? Entonces recomienda que cada 3 meses, si tienes un hijo, pues tengas una cita 1 a 1 con tu hijo, donde él decida qué quieren hacer y luego compartir los alimentos, ¿no? Entonces, si son más hijos, pues se puede hacer cada, o sea, se divide. Si son 2, pues cada mes y medio cita con mamá, cita con papá y luego cambio, ¿no? Claro. Y ya cuando son 3, no sé. Ahí ya nos cuentas qué A lo mejor tal. uno cada mes, no sé cómo nos vamos a organizar ahí, ¿no? Pero es esto, que haya un espacio y que se anticipe, ¿no? ¿Qué vas a querer hacer en la cita con papá o con mamá? ¿Sí? Y que se sepa que ya se va a tener y que está ahí fijo. A la larga, obviamente, va haciendo que el hijo vaya teniendo la expectativa, vaya esperando, ¿no? La cita con papá o con mamá para hablar de algo emocional, ¿no? Y la última, la responsabilidad tiene que ver con una participación activa y asumir cuidados fundamentales, pues desde todo, ¿no? Desde qué come, ¿no? Porque no, pues tú haciéndole el esfuerzo por darles verduras y llega y le da coca, ¿no? No sé, o refresco, lo que sea, pero involucrarse en el sueño, en el baño, ¿no? En la escuela, ¿no? En el chat del kinder, todas estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esos 3 indicadores. Qué importante todo esto, como profundizar en el tema, porque cada vez suena más esto de los padres presentes, pero como que hasta ahí llega, ¿no? No nos ponemos a reflexionar sobre, más allá del deseo genuino de querer estar presente, qué es lo que hace que facilite o dificulte eso, ¿no? Porque yo sí creo que entonces a lo que nos vas compartiendo es un padre presente, o hablar de paternidad implica revisar la masculinidad, ¿no? Cómo yo estoy como hombre y qué me significa, ¿no? Ser padre. A mí, pero con todo el bagaje que ya traemos, o nuestra historia personal, o pues puede haber hasta resistencias, ¿no? Si por ejemplo, yo pensaba, para un hombre donde su papá fue agresivo y castrante, yo no quiero ser padre, porque eso implica castrar a mi hijo. Y hay cosas muy defensivas, ¿no? Que prefieren alejarse, como por un cuidado puede ser. Entonces a mí se me hace como muy importante como hablar de esto, reflexionar para esos papás, no nada más cuestionarlos o exigirles. Es que sean presentes. Y sí, yo cada vez veo más, la verdad, en clases de natación papás, en clases de gimnasia papás, y ahí van corriendo y con el tutú en la mano, con lo que les toque si es un peque, ¿no? Cada vez es más, y yo digo, bueno, va cambiando, vamos empezando por lo básico, que es la presencia física. Porque eso no es que ya tenga una relación profunda con su hijo. Es lo primerito, que esté presente y constante. Sí. Claro. Pero de ahí ya abre la posibilidad de construir algo, ¿no? Y yo los escuchaba y que tanto ahorita también con lo que van diciendo. O sea, en esta parte creo que también se habla mucho de la presión hacia la mamá, ¿no? Ahora tiene que ser la mamá la que trabaja, la que es esposa, la que es mamá, la que es... Y sí es cierto y está muy fuerte, pero yo también veía como esta parte y esta presión también a veces a los hombres, ¿no? Tiene que seguir siendo el proveedor y que no le haga falta nada a los hijos, a la esposa, y si los puedes mantener a todos, mejor, ¿no? Es más chido. Y aparte estar presente, y aparte cambiar pañales, y aparte, y creo que a veces también se va sintiendo como que son demandas y exigencias porque los niños lo necesitan, o porque es la moda, o porque... Pero que tanto también es enriquecedor ser un papá presente.
¿no? Que te va a mover tu historia y que creo que también es la parte muy linda y retadora de la maternidad y paternidad, que te mueve tu propia historia, pero es una oportunidad para repaternizarte, ahorita que decías, ¿no? Que se hizo lindísimo ese concepto, el poder cuestionarte por qué haces o no haces ciertas cosas, por qué te está costando trabajo, por qué inclusive hasta poder decir, por qué lo estoy sintiendo como una carga, ¿no? Como de, tengo que estar con mis hijos. Otra cosa más que se me pide. ¿No? Y que eso está padre porque no es solamente como de que, ay, pues es que ese por faldero, ¿no? O ay, por mandilón o lo que sea, sino que tanto poder dar chance de decir qué tanto también a mí, como hombre, como papá, qué tanto también me aporta, qué tanto también aporta a la familia, ¿no? A poder sentirnos, mamá y papá, como un apoyo y como un equipo que cuidamos a nuestros hijos, que los acompañamos, y no como una parte de haz paro, esposo, ¿no? Y mira, tu hijo te necesita. Entonces, como que tanto también poder ver que también los hombres se están enfrentando a cambios sociales fuertes y que algunos, por su historia, por lo que han estado viviendo, lo que sea, se les puede facilitar y porque hay otros que a lo mejor no. ¿No? Y que a veces no es que no quieran, es que se les mueve tanto que de repente pues también es complicado y complejo y también de repente es mucha carga que también se va esperando socialmente, ¿no? En terapia familiar decimos que básicamente o hay una continuidad de lo que hicieron contigo o hay una discontinuidad, es decir, lo repites o lo cambias, ¿no? Entonces, si fueron violentos o así, pues así fue mi padre y veme, no me pasó nada, ¿no? Y yo también voy a ser así. O el que dice no. Pero hay veces que en esta discontinuidad puede ser muy paradójico porque justo por no ser controlador te vuelves distante. Pues que no fue lo que pasó también en este padre, hablando de la serie. Es tal cual, ¿no? Y entonces, más que una discontinuidad, sí tiene que darse una transformación, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae? Para el hombre, y tomando en cuenta lo que más se sabe, pues padecemos de colesterol, de vías coronarias, de todas estas cosas, de más uso de sustancias y todo esto. Entonces, si cuidas a tus hijos, la misma biología te va a compensar y va a bajar esas hormonas y vas a estar mejor, ¿no? En el vínculo, muchas veces, sobre todo un vínculo sostenido a la larga, pues, ¿cuál es la queja principal? Pues es como la monotonía, pero también que no se pueden tener conversaciones emocionales, significativas, profundas con la pareja, porque el hombre no sabe, tiene esta lexitimia de no sé cómo me siento, entonces pues mejor veo el fútbol. ¿Sí? O mejor así, o hablo del clima, ¿no? Pero sin llegar nunca a profundizar. Entonces después obviamente se empieza a resentir en la pareja, ¿no? Y como hombre también, a la larga, pues te vas a ir sintiendo más satisfecho, más como contento, más cerca de la felicidad de ver a tus hijos. Porque sí, paternar de forma como presente no es placentero, ¿sí? Pero es muy recompensante, ¿no? Porque no duermes, tienes que contener, o sea, vas al parque y el 99%, 98% del viaje al parque sale mal. Hay un segundo donde te ríes y sí te hicieron caso y ese fue el que valió la pena. Tomando en cuenta que a lo mejor uno ya hasta llegó mal. No, uno sí, ya viene desvelado. No, claro, el marido se fue de viaje. Ah, ¿verdad? Sacándolos. O sea, claro, de que ya para empezar uno no llega en 100, ya llegamos en 50, ¿no? De pila. Ajá. Pero al final va a ser displacentero, pero va a ser como muy es que es por el niño, ¿no? Lo hace uno por el niño en sí. Ajá. Sí. Entonces, primero, habría que cuidar que no se viva como una paternidad heroica, porque el heroísmo también dentro... y entonces es como... Pues aplasta, ¿no? Ya cambié un pañal, ¿no? Ya soy un padrazo, ¿no? Entonces, no, es de mantener justo... yo diría como hasta hace unos meses decía que paternar es estar como al servicio de la vida, ¿no? O sea, tú sirves, ¿no? Porque si no es como el hombre que impone y manda y más conquista la vida, la naturaleza, la mujer, a los hijos, se respeta su autoridad, ¿no? No, es más bien estar abajo, al servicio de la vida. Ahora diría que paternar es estar como al servicio, más bien, sí, con atención o con los cuidados en el centro, que básicamente es lo mismo, cuidar la vida. Sí, pero es poner al otro y a mis relaciones con los otros en el centro en lugar de a mí. Entonces, obviamente eso implica
Por moverte de ese lugar. Pues es un giro copernicano, ¿no? Del sol a, no, pues no sé, la Tierra en el centro, ya es esto, pero yo creo que sería, ahora sería como la invitación, ¿no? De que ya la biología lo confirma, puedes hacerlo. Sí, hay una capacidad biológica innata en ti que puedes relacionarte. No le hagas caso a quien te diga que no. No dejes que la sociedad o el capitalismo, todo esto, te atrape, que castre tu ternura, tu capacidad de amar para convertirte como en un soldado o en una máquina hipereficiente de productividad. O sea, cuidar y estar tiempo con tus hijos y cuidarlos te va a beneficiar en tu salud, de tu relación de pareja y a ellos, pero también te hará más feliz a la larga, ¿no? O sea, acaba de morir Mujica, ¿no? Entonces necesitamos más Mujicas y menos Trumps, ¿no? O sea, menos Netanyahus, menos así, ¿no? O sea, más hombres de ese tipo, ¿no? Claro. Qué compromiso también tan grande tenemos como mujeres y como parejas o como mamás, porque también yo creo que uno como mamá puede invalidar o no al padre. Y como en esto que decías de la exigencia, digo, hay papás que se defienden y no se dejan, ¿eh? O sea, la primera es como, ¿qué onda? ¿No? Y hay quienes, pues sí, les viene bien o no pueden, ¿no? Pero pensé en esto de que a veces también estas demandas actuales, uno como esposa o como mujer y mamá, repito, pues también, ¿no? O sea, que como hay que hacer más, que necesitamos más. Entonces de repente es como pues pedirle a alguien como si fuera banco, ¿verdad? Y súper productivo y el día solo tiene 24 horas y además involúcrate con los hijos. Entonces ya es como, pues dime cómo le hacemos para dividirnos, ¿no? Y que ahí viene más bien como el compromiso de compartir responsabilidades, pero compartir también la vida que tú eliges vivir. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una aspiración, pues moverlo, ¿no? Me acuerdo de una vez ya para ir cerrando, ¿no? En una reunión de amigos, un amigo de mi esposo le decía, ¿y tú, güey, como para cuándo sacas de trabajar a Leti? ¿No? Pero aparte así como que se dijo, uy, güey, ojalá no te haya escuchado porque como que yo alcancé a escuchar, ¿no? Y se dijo, no, espérame, pues eso para empezar ella lo decide. Y pues a ella le apasiona su trabajo, no es que yo la saque o le dé permiso, ¿verdad? Pero cómo ahí detonó luego una conversación a más cosas, pero a lo que se hablaba era de cómo también, hablando de masculinidades y de feminidades, ¿no? Entonces, eres menos hombre porque tu esposa trabaja. Eres más incapaz, ¿no? Exacto. Estás medio castradito porque pues no puedes sacar a la mujer del hombre y se me hace súper, digo, este tema da para muchísimo. Sí, creo que es un tema muy amplio, que se puede profundizar mucho y que como dices, ¿no? Creo que muchas veces hasta se siente como de, bueno, de la mamá podemos hablar y la maternidad, de todo. Y del papá, pues que sea presente, ¿no? Así. ¿Y qué es eso? Que lo lleve a la natación. Ajá, que lo lleve a la natación y que esté en el chat del kinder y es raro, ¿no? Cuando un papá así de que, ¿cómo? ¿Quieres que ponga a tu esposo? Sí, ¿no? O sea, como esta parte. Entonces, creo que da para mucho este tema. Y para ir cerrando, como decía Leti, queríamos preguntarte, a todos nuestros invitados que son papás o mamás también, les preguntamos, ¿qué ha sido lo más retador para ti de tener hijos? El temor de repetir una historia. ¿No? Y cuando nació José Emilio, mi primer hijo, comencé, ¿sabes? Como a los meses, ¿no? Un proceso terapéutico, ¿no? Porque yo tenía miedo de que, pues, todos estos, pues, yo sé que mi padre hizo lo mejor que pudo, ¿no? Con lo obviamente, que tenía. ¿no? Con lo que tenía y en su tiempo, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que acabo de decir. Pero me daba miedo, ¿no? De decir esto, ¿no? Y recuerdo que mi terapeuta, que además era rogeriano, ¿no? Buenísimo, me dice, mira, tú ves el monstruo, pero tu hijo no lo ve. Entonces, en la medida en que tú actúas raro porque ves al monstruo, pues el niño se puede como inquietar. Pero ¿qué tal si invitas al monstruo a enseñarle también como a paternar, ¿no? Y que sea un monstruo tierno, que tu hijo nunca lo va a ver, pero que tú puedas como contactar, ¿no? Entonces, ha sido eso, ¿no? De ver qué tipo de hombre puedo ser, sanar, obviamente, mi niño interno, ¿no? Y ese trabajo como a profundidad, ¿no? Y ahorita que está por nacer mi tercer hijo, estoy iniciando un nuevo proceso personal, psicológico, porque justo esto, ¿no? O sea,
creo que te va cambiando, ¿no? Se dice, ¿no? Que tienen, bueno, se dice, yo lo digo también un poco, tenemos 3 chances como en la vida. La primera es lo que te dan y no te dan tus papás, ¿no? La segunda es como con tu pareja. Cuando te parejas, pues tienes la oportunidad de resolver cosas que no se habían más o menos resuelto o van a aflorar y ahí podrás como sanarlas. Pero cuando te conviertes en mamá o en papá, puedes sanar cosas que han quedado como anterior a eso. Entonces, ese viaje de autoconocimiento y sanación yo creo que ha sido lo más retador. Y está padre, ¿no? Como no es que una vez te conviertas en papá ya, sino que cada hijo te va a traer diferentes movimientos por muchas cosas, ¿no? Sí. Que está padre ahorita que dices eso. Oye, y otra de las preguntas es, ¿qué es lo que más has disfrutado de tu paternidad? Los paseos. Siempre familia. me ha gustado usar el rebozo, ¿no? Entonces pasear con ellos, ¿no? El rebozo. Y ya después lo empecé a hacer y me encantó. Y ya después vi como pues cosas también en otras culturas que los papás cargan todo el día a sus hijos, ¿no? Y es como esa forma de que se activa esa biología, el baño, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mis hijos los podía dormir como en el baño, ¿no? Obviamente los juegos, ¿no? Y cuando están recién nacidos, eso de que no sé cómo hacerlo para que no se vaya a escuchar mal, pero es que huele la cabecita, ¿no? Entonces eso también tiene un nombre en biología, no lo recuerdo, pero también olerlo, si alguien tiene hijos chiquitos, y es hombre o hágalo, ¿no? Porque es como huele esa pura ternura. Un bebecito. Esas cosas que son como detallitos, pero creo que ahí es donde habita realmente esa presencia. Qué lindo. Y ya por último, ¿con qué te gustaría cerrar? O sea, este gran tema, ¿no? ¿Qué te gustaría decirles a los papás, a las mamás, a las familias? Yo creo eso, que dentro de nosotros existe esa información ancestral que nos hace capaces del cuidado, que socialmente nos lo pueden como impedir, pero que ser hombre ahorita implicaría tener la valentía de rebelarse contra todo eso. Y había un dicho, ¿no? Que no recuerdo, que los hombres eran capaces de salvar el universo en detrimento de su hogar, ¿no? Nos voy a la guerra, ¿no? Y las mujeres es al revés, son capaces de salvar su casa aunque el universo se caiga. Pero eso tiene que ver también como la construcción. Yo pienso que si empezamos por estar presente en esta relación, en esta familia, a la larga la sociedad va a ir cambiando y va a haber hombres pues, que sean más al servicio del amor, de la comunión, de más, hombres más completos, ¿no? Claro. Hombres cercenados. Sí, pues muchas gracias, Armando, por todo lo compartido el día de hoy. Fue un diálogo muy enriquecedor, muy afectivo también, ¿no? Muy sensible para todos los papás, que ojalá que nos escuchen muchos. Y pues bueno, les decimos que nos pueden seguir en las redes. También a Armando lo pueden encontrar dentro de su grupo de terapeutas, TerapeuGDL, así están en Instagram. TerapeuGDL. Y pues bueno, recordarles que estamos en YouTube, en TikTok, en Spotify y algo más, Caro. En Instagram, en Facebook. No sé. Y pues muchas gracias Armando. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Hasta luego. Esto fue Maestra Diván.